Señor, sacúdelo un poquito. Ahí, Ese, soy yo, ¿viste? Entonces, eso es mío, ¿no? Terapia. Eso es mío. Terapia pastoral. Estamos haciendo terapia. Eso edítalo también. Bueno, bienvenidos mis amigos a esta nueva sección, este nuevo programa de Sin Filtro. Hola, hola, bienvenidos a todos. Y hoy, amor, estamos con invitados De lujo. de luxe, como siempre. Y tenemos a nuestro pastor Daniel de Figueiredo y Amén. Lorena, su esposa. Un aplauso para ella. Padres de 2 hijos. Perfecto. Pastores de la iglesia Agua Pura Voluntad, que nos llamaría. Servidores de Dios y de la comunidad y gente laburante, puse yo también. Perfecto. Eso es algo que me gustaría hablar después, por ahí si podemos charlar. Acerca de ser pastores y vocacionales, Bien. que es una de las cosas, a mi entender, o que yo considero más difíciles que hay. Muy complicado. Pero, ¿le faltó algo? ¿Algo que hubiera agregado esa intro? No, creo que... Una definición. Vamos a ir ahondando ahí. Bueno, Ok. sigamos. En cuanto a la vestimenta, son de seguir un poco la moda del momento, pastora por ahí usted me puede responder bien, Sí. o tienen su propio estilo para vestirse. O resulta un poco pesado, no sé qué ponerse. cada Sí, uno. sí, que No, eso que porque bueno, en el ámbito cristiano Sí. es un Las temor. mujeres es bastante complicado, Sí, sí. ¿no, pastor? Sí. Bueno, yo creo que, a ver, tengo mi moda personal. Ah, bien. Porque bueno, muchas veces vemos ahí, ¿no? Que la mujer anda por ahí como muy corto, muy así, mostrando. Sí, Mi moda es todo así sueltito. Bien. Pero no porque, como por ahí digamos, en mucho tiempo uno tuvo que usar pollera, luego se permitió el pantalón. Siempre fui de chica, ¿no? Claro. Fui de Claro, vestirme sí, como pudorosa, De cuidarme. de cuidarme. Sí. Y no conocía al Señor, pero bueno, ahora mucho más también, ¿no? Así, Y bueno, de paso a hacer esta pregunta. sí. ¿Está mal que la mujer use pantalones? No, yo creo, a ver, acá me van a fusilar un montón. Sin filtro se Pero piensa. bueno, acá vamos, lo editamos o... No, Tu palabra te condena. sí, a ver, después... Ojo con lo que decís, queda grabado. Tranqui, pastora. Bueno, no podemos agradar a todos. Ahí está, perfecto. Pero bueno, yo creo que no. Ah, A ver, yo creo que hay pantalones y pantalones. exactamente. Exactamente. Hay pantalones y pantalones en el cual uno se tiene que cuidar, obviamente, pero y más cuando venimos a la casa del Señor, ¿no? Pero bueno, hay pantalones, también como uno, en el tiempo que nosotros usábamos pollera, Sí. también uno dice, no, porque la pollera tenía que ser a rajatabla, pero hay polleras y polleras también. También. Sí, Epa, sí. hay Es polleras y verdad, polleras. ¿Eran polleras Hoy en bonitas, día- pastora, o eran...? La mía tenía un nombre, ¿cómo era? Los pareos, ¿viste? Tipo Ah, pareos. sí. Bueno, que es todo suelto. Pero era larga hasta los pies, pero también hay polleras. Es verdad. Es ¿eh? verdad. O sea que Sí. uno dice, no, tenemos que usar la pollera porque bueno, se tomaban de la Biblia en ciertos textos que Claro. no están bien... Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Uno puede... Entonces, pero hoy podemos ver en las redes sociales muchas mujeres con polleras que digamos, también dejan de que De hablar. acuerdo a lo que vos, eso, a lo que vos querés dar que hablar. Sí, sí. Aparte yo creo también, me voy a meter un poquito más al tema por ahí espiritual, Sí. yo creo que también es cómo llevar la ropa. Y hemos tratado con personas en que han sido libres de por ahí en la parte sexual y todas esas cosas y digamos, usan pollera y como te digo, Sí. y es como algo provocador, ¿no? El trasfondo de Exacto, esa vestimenta, ¿no? exacto. Yo creo que por ahí Hay algo. pasa por ahí Sí, un va poquito. en mi corazón. Y obviamente, si venimos a la casa del Señor, vos no vas a usar un jean que
que Jean, que Sí. se, digamos, marque muchas cosas. Sí, sí. Más ahora la sociedad. Ahora, está- sí. Que le ayude a los muchachos. Pero que esté mal, yo no creo que esté mal. Claro. No. Todo con... Contesto la pregunta, después me Bien, fui por sí, allá. sí, exacto. Perfecto. Genial. Buenísimo. Nosotros no somos culleras, pero... No, pero no. hubo un tema con los trajes también, ¿no? Sí. En el ámbito masculino. Y con la corbata. Y con la corbata. Exactamente. Sí, no sé si con los trajes, sino con la corbata. Sí, Como sí. que tenían que por ahí... en otro Hubo una tiempo, época son que mujeres. sí o sí corbata, sí. Mirá. Yo me crié en la iglesia con corbata. Claro. Si tenías que subir a cantar o a ministrar, tenías que tener corbata, sí, sí, Sí. sí. Que está bien desde... el Nunca punto de más vista- usé corbata. Claro, No. No estoy en contra. Perfecto, queda muy lindo. Claro, pero Formal. no por una cuestión de que su presencia se mueva o Dios te ha grabado tu corazón, es por una Claro. corbata, ¿no? Exactamente. Yo, como en base a lo que preguntó Eva, también soy personal, ¿no? Ajá. Uno trata soy partidario de eso, de vestirse bien para venir a una fiesta, a Claro. buscar al Señor y, bueno, creo que generalizando, ¿no? De estar bien vestido para Dios, para una fiesta. Y ser pudoroso, como dice el texto de Pablo, Sí. nada más y, bueno, tener en cuenta eso. Sí. Ok. ¿Y pastor suele traer algún que otro traje a la reunión? ¿O No, soy muy de saco. Sí, saco sí, Saco. y sí, pantalón obviamente de vestir, Ujú. pero no, más parte, Tranqui. sí, más de sport, digamos, Bien. y sin corbata, pero sí uso saco. Lo traumó la corbata. No, me invitaron a predicar a una iglesia y yo dije, pastor, voy con corbata, pero pregunto, ¿no es cierto? ¿Por qué usan corbata? Y sí, me lo pongo, no tengo Claro, no tenía drama. problema de No, de no, la no, cultura no, de- no. No, es más, nosotros cuando, digamos, él se tenía que poner corbata, digamos, tenía un montón de corbatas y cuando él ya no usó más, no quiso usar más porque vino ese renuevo que no era tan obligatorio, entonces le digo yo un día limpiando así, sacando la ropa como para regalar, Sí. y le digo, ¿qué hacemos con las corbatas? No, regalarla. Le digo, pero dejate una aunque sea. No. Se re traumó, ¿no? Es verdad, ¿no? Tengo 3 o 4 corbatas, ¿verdad? Que ya no deben estar ni a la moda, ya no lo deben correr, ¿no? Pero sí, si me tengo que poner, no tengo problema. Si tiene que ir a un casamiento y usar corbata, algo Sí, así sí, de por fiesta, supuesto, bueno, voy a sí, tener que salir sí. a comprar. Claro, No, y aparte que Pero no antes tengo usaban problema. muy anchas, ¿no? Puede ser. Claro, pero la camisa también Sí. era diferente, el cuello. Claro, hoy en Sí. día tienen son modernas. Sí, también. sí. Yo me casé y usé una pinita así de esa. Hermoso. Claro, son cancheras ahora. Canchera, pero una sola vez. No, antes era traje de abuelo. No. Imagínate. Más cuadradito. Sí. Perfecto, ¿no? Bien. Otra pregunta, pastores. En cuanto a la música que ustedes escuchan, ¿existe alguna canción o alguna banda que les marcó en algún momento de sus vidas? Sí, esa por un lado, porque tengo otra, pero basta ahí. Bueno, ¿Alguna ¿querés vos primero? canción? Yo cuando me convertí estaba en el furor, era Marcos Witt, Mira. Marcos Barrientos. Sí. Obviamente, no sé si hoy se escuchará tanto ellos, digamos, como músicos, pero sí, yo creo que ellos marcaron mucho, Mira. por lo menos en mí, de las canciones. Sí. Es más, yo cuando empecé a tocar, la pastora que teníamos nos dijo, bueno, llévate el piano y aprendí a tocar el piano. Mirá. No era piano, era un tecladito, ¿no? Sí. Y bueno, y yo empecé tocando una de Marcos Witt, no tocando, sino haciendo ruido. Bueno, Él se ríe fuiste porque, al conservatorio, estudiaste. bueno, pero Son músicos los dos. digamos, empecé así, ¿no? Y yo cantaba y hacía win, hacía así. Y mi papá, no era cristiano, mi papá, me dijo, fue el único que me alentó, porque el pastor me dijo en su momento, bueno, mira ensayo más y te sale. No Un era su aliento pastor. terrible, ¿no? Y mi papá... Otro pastor, Era otro. nuestro pastor, Sí, digamos, todavía nuestro. éramos líderes. Nosotros éramos muy jóvenes. Éramos libres. Entonces mi papá pasaba y me escuchaba ahí muy concentrada haciéndose bochinche porque no era nada. Y era una canción de Marcos Witt. Y él me decía, bien, Loli, bien. Mirá qué Pero bueno. qué bueno. Ellos lo marcaron así y nosotros Sí. también. Pero bueno, la Mira que música... son los abuelos, ¿no? La música, yo creo que, bueno, de Marcos Witt, yo creo que fue un renuevo también en la música, Sí, creo, sí, vos que sí. sos músico. Sí.
Creo que fue un... Sí, y todo. Claro. Sí. ¿Y Pastor, alguna canción específica te ha tocado? Igual que Lore también, Marcos Barrientos también, yo creo que marcó muchísimo. Mira. Nosotros tocábamos todas las canciones. Sí. Bueno, gracias a Dios siempre he tenido músicos, digamos, que oportunidad de tocar con ellos, como en el caso de ustedes, pero siempre he tenido chicos que saben mucho de música, Qué bueno. entonces al lado mío, y Claro. he podido la oportunidad de tocar, Claro, sí. por ejemplo, claro, de Marcos Barrientos, que son canciones que llevan su preparación, siempre me marcó muchísimo. Claro. Sí, Qué bueno. más ellos dos, pero más creo, a mí particularmente, más Marcos Barrientos por la forma de administrar, por, Sí. por Los todo eso. espontáneos que tira. Exactamente. Sí, nosotros hablamos siempre de eso de Marcos Barrientos. Que Exactamente. los espontáneos que él tira, Sí. los cánticos nuevos que hace, Claro. son únicos. No los he escuchado en otro. O sea, cómo Dios lo usa en ese... Claro. Aparte, bueno, también en el tiempo de Marcos Witt, que sí había, fue un reloj en la música, pero Marcos Barriento era más completito en los tonos también, Ah. Sí. acorde y todas esas Ah. cosas. Sí. Entonces era como, para nosotros que salíamos de una canción cuadradita, Sí. el tocar esos acordes ya Claro, combinados y todo eso, Sí. epa, era como... Era otra cosita. Nosotros todos, Sí, claro. sí, sí, pero abrió la mente también de Sí, muchos cristianos. sí. Tal cual. Pero bueno, uno seguimos adelante y actualizándonos Sí, con las nuevas bandas, nuevos Claro. grupos y todo ese tipo Bien, de cosas. bien. No se cerraron a- No, No. Bueno, y es como también hablábamos con la entrevista pasada con tus pastores, Sí. que mucho de la música de ellos tenía mucha Biblia. sí, Sí. Eso es sí, algo que Sí. tendríamos Sí. que destacar también. Sí, algo que se ha hablado también mucho de eso. Sí, de lo Y que hoy en día se habla. Exacto. Sí, Las exactamente. canciones modernas. y bueno. Bien, otra pregunta, pastores. Si tuviera que definirse con una de estas frases a continuación, o más de una, porque la mayoría eligió más de una, por ahí ustedes pueden elegir más de una, ¿con qué frase se identifican? Vamos a arreglar con esto. Pastor, yo soy un luchador, un loco, un conservador, un innovador, tranquilo o paciente. No, ya está, ya la tengo. Un loco, no, sí. ¿Esa fue la? Loco, loco en cuántos sentidos lo vamos, en todos los sentidos. No, porque La otra pregunta es ¿por qué? Claro, ¿qué te definiste? ¿Qué te encontraste que sos loco? ¿En qué? por mis actitudes, o sea, mi forma en la música de dirigir y mi forma de predicar también, mi naturalidad, y mi forma de ser, que yo me doy cuenta que a veces es muy particular de uno. Sí, Qué sé yo, como hablábamos Sí. de Fer, que también yo sé que él es muy personal y también muy loco, pero no conservador para nada. Luchadora, creo que más ella que yo. Uno es luchador, no es que no es luchador, eso está incorporado en nosotros, en los hijos de Dios, ¿no? Pero yo creo que si tuviera que elegir una sería esa, que no quiere decir que las otras no estén, ¿no es cierto? Claro. Pero que sobresale. No sé, Lore. ¿Pastor? A ver, volveme a Más tranquila. Luchadora, loco, conservador, innovador, tranquilo, paciente. Que es lo que más parecía. No, soy, sí, también. Creo que, bueno, luchadora, Luchadora. por todo, ¿no? En cómo nos enseñaron el Evangelio Sí. y también en lo que el Señor también ha tocado que pasáramos nosotros Sí. y cómo nos fue encaminando para llegar a ser pastores y todo eso. Yo creo que nunca tiramos la toalla. Bien. Nosotros nos fuimos de la barría siendo líderes y bueno, y allá fue como una escuela muy, viste, acelerada en Azul, pero la verdad que bueno, luchamos hasta en los procesos, Sí. luchamos, pero también creo que somos locos, porque bueno, seguimos al llamado, seguimos a la voz del Señor, o muchos nos dijeron o criticaron que no era así, pero bueno, a veces los frutos después se ven con el tiempo, ¿no? Y bueno, ahí la luchamos, la peleamos, fuimos locos de tomar decisiones, pero también yo fui siempre loca también de carácter. Mira.
Ahora no. Sí, 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 claro. Ahora estoy bien. Está procesada. Ahora estoy procesando. Pero siempre fui viste que te dice, vos sos una loca, como tu Sí, padre, sí, sí. como tu madre. Siempre Sí. fui de mucho carácter, en ese sentido de locura. Sí. Ahora sí, locura vos me decís, vamos, no sé, al norte, porque allá, y yo capaz que sí, nos agarramos la cosa y nos vamos, somos para el Señor, Todo. O sea, son unos locos de la fe, digamos, ¿no? sí, Claro, sí, sí. Dios Yo no tengo manda problema, un llamado, claro. un camino, Tuve que van. vender la casa, dejar un trabajo. Sí, sí. Yo cuando no tengo problema de hacerlo. El día que, bueno, yo nos trabajaba en fuimos, Coca-Cola y sí. cuando nos fuimos a dejamos Azul, todo. No tengo nada. él me dijo, nos vamos a Azul, porque nuestros pastores se habían ido allá, Mirá. y vamos, y él tenía un trabajo en Coca-Cola, no miramos si había trabajo allá, nada, nos fuimos, vendimos la casa acá, compramos una casa allá, y fue así, No conocíamos a nadie. ¿Cuánto vivieron allá? 8 años. Ah, Un bastante. montón. Sí, sí, sí. Ya cuando estuvimos, digamos, estabilizados económicamente, como que ya nos sentíamos parte de Azul, el Señor nos trajo. Otra vez para acá. Mirá, Guau. Sí, sí. Y bueno, y cuando vinimos acá también vinimos alquilando, nos tenemos que volver y nos volvimos. jugado por él. Bueno. Sí, 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 sí. obviamente. Wow. Sí, por eso que por ahí lo otro, paciente, no. No. Me esfuerzo por ser paciente, es decir, te explico para... No sé por qué, tengo que hablar todo yo, ¿no? No, yo te dejo para hablar para que no. ¿Querés que comente? Bueno, después Ningún editalo. corazón. Bien, yo para hacer Para que te liberes. para que me liberen. Esto es como una terapia. Totalmente. Buenísimo, buenísimo. No, hacemos terapia. Cuando... Si a vos te hace bien. Sí, sí. Todos los años nosotros hacemos proclama, ¿viste? Mirá. Que la proclama, bueno, ahora es tiempo de golpear, ¿no? Ah. Todos los años. Y cuando el Señor da esa proclama, yo digo, bueno, para hacer el banderín, yo lo tengo que visualizar primero, ¿no? Ajá. Entonces lo veo y veía una puerta. Y entonces yo dije, bueno, voy a pintar. Yo me quería hacer la pintora, pero bueno, no. Voy a pintar una puerta en un pedazo de tela y bien como lo había visto. Y pinté, yo había visto un video en YouTube para ver cómo se pintaba y yo lo veía al pintor todo ahí muy rápidamente. Y yo dije, bien, lo voy a hacer. Y empecé a pintar. Y bueno, empecé a pintar y como no se me secaba, dije, no lo hago. Porque no podía esperar, no. Así que ahí lo dejé. No. Hice algo que, bueno, nada que ver. Pero, sí, no, yo tuve que ser paciente con muchas cosas que el Señor obviamente se lleva, pero no es que me identifico con la paciencia. Mirá. No. Está bueno conocerse y qué bueno que uno se puede identificar así rápido, ¿no? Sí. Quiere decir que reconoció varias No, ni hablar de tus debilidades, Exacto. conocer qué sé yo, tus virtudes para seguir desarrollándolas, tus Exacto. partes Y de las cosas que faltan mejorar. Sí, Tal sí, cual. Sí. Porque Yo también Sí, soy sí, sí. cero paciente. Sí, sí. Claro. Sí, me tengo que obligar. Lo que pasa es que, bueno, nosotros por ahí, los pastores, yo creo, bueno, que la mayoría, que queremos agradar a Dios, somos muy autocríticos, miramos mucho nuestros errores y tratamos cada día de ver en qué le erramos, o si sucede algo malo, si fuimos nosotros, si nos equivocamos y tratar de buscarle vuelta. Claro, que es parte del precio del llamado. Exactamente. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo conocieron a Dios? Queremos saber un poquito de su historia. Sí, cómo el Señor se presentó a sus vidas. ¿Cómo Dios salió al encuentro? Bueno, hablaba con yo, así no hablas Sí, tanto vos. No, yo tendría unos 14, 15 años y me invitaron a la iglesia a un grupo de jóvenes, me acuerdo. Ajá. Fui muy lindo, sí, pero no quería saber nada de la iglesia. Iba a las reuniones y me quedaba atrás, y lo que me gustaba porque tenía un grupo de chicos que iban a la iglesia, amigos, que tocaban, tenía un amigo en Tapalqué que era director de la banda allá y tocaba el saxo y todo eso, entonces me invitaban, iba a pescar todo y bueno, iba a la reunión. O sea que siempre estuviste en la música. Sí, siempre tuve amigos y todo. Entonces, bueno, fui un tiempo así, pero no tuve un encuentro con el Señor. Ajá. Y después me tocó el servicio militar a los 18 años, o sea, 3 años después, me tocó el servicio militar, que ya era la última
la última, ya después se sacó el servicio militar y ahí en ese lugar conocí a un compañero, un camada que le decíamos nosotros, que no sabía ni leer ni escribir. Digo la particularidad porque él tenía a Jesús y era una persona muy humilde. Y bueno, y él en un momento me predicó. Me acuerdo en miedos y temores, porque Sí. una vez se piensa que para predicar tiene que estar todo pum para arriba. Sí. Y él me dijo, querés aceptar a Jesús en tu corazón, tenés que volverte a Dios, me habló. Y yo le dije, sí. Ya mi corazón estaba preparado para ese día, ese momento, y cuando me hizo hacer la oración de fe comencé a sentir un fuego impresionante, y a partir de esa noche, pues fue una noche, me acuerdo, en el servicio militar, mi vida cambió. Al otro día estaba leyendo la Biblia, porque no sabía leer, tenía la Biblia pero no sabía leer, le costaba un montón, así que como teníamos mucho tiempo ahí en el servicio militar, le enseñé a leer mucho y ahí conocimos a Cristo. Y comenzamos a servir a nuestra manera, porque yo no podíamos congregarnos, porque estuve 4 meses metido adentro. Y bueno, se convirtió gente a través de él, y conocimos algunos oficiales que también eran cristianos, y comenzamos a tener reuniones ahí adentro. No podíamos, pero bueno, el Señor trajo un despertar espiritual. Fue la época de Anacondia, de Freyson. Todo ese despertar yo creo que fue masivo. Cayó en ese lugar en Bahía Blanca, la base aeronaval Comandante Espora. Y sucedieron muchas cosas que, bueno, por ahí no sé si era para contarlas ahora, tantas ahora, ¿no? Pero ahí me encontré con el Señor y bueno, y comenzó mi vida ahí. Y después cuando salí de los 4 meses que estuve, que sí o sí tenía que estar ahí adentro, me dieron el primer franco, dije, tengo que congregarme en una iglesia, y bueno, había un pastor de mi casa ahí a casa por medio que tenía reuniones en su casa, y ahí empecé. Me bauticé aún en el regimiento también, pedimos permiso, había una pileta, de todo. Todo. Me quiero bautizar, un día me levanté, me dije, me quiero bautizar. Y había una pileta grandísima, era hondísima, tenía 7 metros en una parte, porque era para donde los pilotos de avión hacían pruebas, de eso que se tiran con la cápsula para salir por si se caen al mar. La parte más baja me llegaba a mí acá, pero yo me quería bautizar, y bueno, entró un hermano con la Biblia, y ahí, bueno, me bauticé todo ahí, sí, ahí arranqué, y ahí mi vida cambió para siempre. Fue Qué loco, cómo me dejaste pensando con eso de que no sabía ni leer ni escribir, No, pero no hubo impedimento para compartir el Evangelio, lo que él no, sabía. no. Al menos hablar, listo, suficiente para Sí, predicar. y Dios lo usó. Que Lo no hay usó impedimentos tremendamente. para eso, ¿no? No. Y es verdad que uno dice, no, necesito estar más preparado para hablarle a mi amigo. Necesito, no, para cuando tenga mucho más Biblia, le voy a animar a hablarle a un pariente o a lo que sea, por si me pregunta algo que no sé. O necesito conocer la Biblia de pe a pa para presentar eso. No. No, y yo recuerdo, o el Espíritu Santo me hace acordar, él me predicó con mucho temor, con mucho miedo, porque convengamos que él, al no saber leer y escribir, se inhibía mucho. Sí. Y yo recuerdo que él lo hizo así, como que Dios me hace ese flash, ¿viste? De Sí. verlo. Pero cuando uno tiene el corazón dispuesto, y ya era mi día, y él hizo lo que tenía que hacer, predicar, abrir la boca, y Dios obró, porque Era su la momento. verdad que fue 100% del Sabía Señor, bien. y fue un cambio así. Tremendo. ¿Cómo es el nombre de él? Gerardo Gerardo, la apellido no tengo Serrano, sí, Serrano. tengo contacto, Serrano. Gerardo Serrano. Sí. Le predicaste a un hombre que terminó siendo pastor. Sí, él sabe, lo tengo como Wow. contacto, sí, si no perdimos nunca el hilo, el Qué bueno. contacto. Uno nunca sabe, ¿no? Por quién. Sí, Tremendo. sí, ¿Verdad? exactamente. Sí, yo estoy en contacto con él, le mando, Qué tremendo. momentos también de su vida cristiana que no anduvo bien, también estuve yo ahí, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. De ahí se generó un vínculo tremendo. Sí, Qué bueno. exactamente. Wow. Mira qué distinto, ¿no? Eso me cuenta que solamente puede ser de Dios. Sí, Mirá. qué loco. Sí. Pastora, ¿cómo conoció de Dios? ¿O conoció toda la vida? Por ahí? No, Todavía me, yo... convirtiendo. Sí. No, yo fui la última, tengo 2 hermanas más, y bueno, este mismo pastor donde él se empezó a congregar cuando vino del servicio militar, por ahí lo conocen, Pepe Sabatini, era ya viejito y bueno, ya ahora partió con el Señor. Ah, Y
y bueno, él siempre tuvo esa escuela vieja del Evangelio donde visitaba a la gente. Ajá. Y bueno, mi hermana mayor había empezado a ir con su hija. La había invitado a una amiga, la había invitado, entonces empezó a ir a la iglesia y él iba a visitarnos. Visitaba a mi mamá, bueno, y yo era la más chica, soy la más chica. Y bueno, y visitaba y siempre me decía, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo? Y nunca. Hacían reuniones caseras, le llamaban reuniones caseras en la casa de mi mamá. Y bueno, Claro. en el horario de la reunión yo me iba. Como huyendo. No quería saber nada, No claro. quería saber nada. Y bueno, un día me empecé a quedar y ya por ahí escuchaba de la pieza. De a poquito. Claro, después terminaba la reunión, se compartía una cena, lo que se llevaba cada uno, ¿no? Claro. Y bueno, después salía de la pieza y ya me quedaba ahí. Y empecé a ir, pero yo me convertí, eso fue más o menos 14, 15 años, y me convertí bien a los 16, más o menos. Ajá. Bien que ya Sí. empecé en la iglesia, empecé a servir y compromiso. Cuando empecé, justo venía Anacondia, allá en el, creo que fue en el 90, ¿no? 90. En el 90, ya enfrente de los mormones, Sí, ahí sí, en Urquiza. sí. Y Sí, bueno, chao. y yo también era como un despertar, fue el mismo tiempo que él se convirtió. Claro. Eh, y quería servir, entonces me dijeron, bueno, pero te tenés que bautizar. Ah, claro, faltaba. Claro. Y le dije, no, entonces no. Y bueno, y después, no, era re No maca- quería pasar por la zona. No, entonces no. Y bueno, y yo seguí yendo a la iglesia, obviamente, y todo. Y un día le dije al pastor, me quiero bautizar. Era pleno invierno. Afuera no me calentaron agua, nada. Sí que me convertí ahí. Ahí me convertí. Ahí te convirtió, te sí. Y bueno, y ahí me bauticé y trabajé en la campaña de Anacondia. Wow. Sí. Tremendo, pastor. Y ahí... Y no se manifestó. todo. Claro, No se claro. manifestó. Claro. No me manifesté. Bueno, bien. Qué experiencia, ¿no? Sí, Ahí estaba le llamaban consejera en eso que anotaba, viste, a los nuevos, no estaba de camillero y nada, Claro. de consejera. El que levantaba la mano, uno iba y le tomaba los datos. Pero la experiencia única, porque Wow. nunca habíamos visto acá en Olavarría, había un orden, teníamos que ir, como hicieron todas las campañas, ¿no? De ir a prepararnos en reuniones especiales antes que él viniera. Claro. No, fue algo muy lindo. Sí, lindo. ahí viste la parte más bruta de Sí, aquel, sí. más fuerte. Sí. Ya de entrada. Sí, ahí es donde yo me convertí, después nunca más me aparté. Mira, así como conocieron el primer amor de sus vidas, es el Señor. Obvio. ¿Cómo conocieron al segundo amor? No, no, Más importante. déjame arrancar a mí, no, Deja. A ver qué historia. porque yo andaba de novio. No, pero corté. Pero no con ella. No, decí que cuando fuiste, decí que primeramente cuando me viste que yo no te registré. Ni me Ah, acuerdo. sí, tenés razón, más sí. cruda. Claro. Bueno, en ese flash, digamos, de los 15 a los 18, que yo no estaba convertido. Me invitaban a la iglesia, viste que te invitaban. Wow, bueno. Esto Yo cristiano. digo, esto me tienen re cansado. Y un día voy, ella iba a comunidad cristiana y voy a la reunión, la única reunión que fui, ¿eh? No, fui a otra, me acuerdo, porque la quería ver a ella. Fui a la reunión y terminó la reunión y me saludó. Y yo quedé, digo, me encanta esta chica. Dije, sí. Bueno. Y la primera vez que la veía. Y después yo fui a la reunión de joven y todo, ¿no? Pero porque la quería ver a ella. Y no había ido. No, yo no iba a la reunión de Entonces, como no la vi a ella, no fui a la iglesia más hasta que me convertí. No fui más a la iglesia hasta los 18 que me convertí. No, mirá. Entonces, bueno, Qué loco. como no la vi Sí, nunca más en la no. iglesia, no fui más a la iglesia. Sí, No, la yo vi, no iba a sí. la reunión de jóvenes. No puedo comentarlo, porque si no te lo comento y lo editas. No. Y ella no se acuerda de ese momento, pero yo sí me acuerdo. Me acuerdo patente. Él me dice, yo te vi. Le digo, no, yo no te vi. Me dice, viniste, me saludaste. No, le digo, sería otra. Porque sí, yo iba a comunidad. Y me dice, no, era vos. Y tenías un enterito color. Blanco. Sí, cuando le dije así, Sí. sí. Y sí, le digo, sí, le digo. Pero yo no me acuerdo. 2 años pasaron de eso. Después de eso. No la vi más porque ella no iba. Entonces, yo voy al servicio militar, me convierto, me tengo que empezar a congregar y bueno, me estoy
congregando en un lugar, pero yo andaba de novio después, como no la vi. No, es otra persona. Andaba, cuando me convertí yo tenía... Tampoco era tan santo. Ah, no. Pero no era convertido, todavía no tenía Cristo. Ni siquiera. No. No, Y- no la vi más. Y entonces resulta que yo voy a la reunión de la iglesia y comienzo a ir a la iglesia y bueno, yo me recuerdo que, como le decía, me convertí en todo. No andaba con excusa. A mí me decían, pastor, hay que diezmar, listo, hay que ofrendar. Yo no cuestionaba nada, enseguida era obediente. Entonces el pastor, como veía que realmente iba creciendo a pasos gigantados, y un día pasó algo muy cómico. Porque yo peleaba con la novia que tenía, porque ella no quería, vio el cambio en mi vida, ella me conoció, digamos, que no tenía Cristo, que no me interesaba la iglesia, que íbamos al boliche, que salíamos de joda, y después vio otro Daniel. Un día dije, no voy mal, boliche, hacé lo que vos quieras, pero nadie me había dicho, tenés que dejar el boliche, yo no quería ir. Yo jugaba al fútbol, me acuerdo, en torneos, todo, y le dije, los domingos no. Eso me costó un montón dejarlo. Teníamos todos los domingos, sábado y domingo torneo, eso me costó un montón, pero lo dejé y entonces yo le dije, yo no vos hacés lo que vos quieras, yo a la iglesia no voy a dejar a Jesús. Discutíamos, peleábamos mal, sí, y aparte, bueno, obviamente yo quería agradarle a Dios, no quería tener relaciones con ellos, todo ese tipo de choque de jóvenes de esa edad. Entonces yo le dije, bueno, y un día ella, por querer estar conmigo, qué sé yo, fue a la iglesia conmigo, pero no, fue solamente con la actitud de ir a la iglesia. Bueno, entonces el pastor contento, dice, ahí está la novia de Daniel, qué sé yo, vino a la iglesia, gloria a Dios, todo aplaudiendo. Bueno, eso fue un domingo. Al otro día de esa semana aparece ella en la iglesia. ¿Viste? Yo cuando la vi, se me terminó el mundo. Dije, bueno, qué sé yo. Empezó a venir a la iglesia, todo, y bueno, yo primero, uno convertido no pensaba mal, ¿no? Y ella empezó a servir a Dios en la iglesia, y bueno, yo cada vez peor estaba con la novia, entonces en un momento tuve que decidir, y le dije, mira, la verdad que yo no quiero saber más nada, quiero agradar a Dios, y hasta me había puesto un detective privado. Me había averiguado todo del pastor, de mi vida, todo. Sí, detective. Y era verdad porque yo después lo estuve con la persona y aparte me contó cosas que era... Esto editalo por si la llega Sí. a ver. No importa porque pasaron los años. Pasaron los años y un día la crucé y ella sabe que soy pastor, me presentó al marido, a los hijos, no, pasó, pero en ese momento obviamente era... Yo le presenté a mis hijos, todo, pero en ese momento, bueno. Y bueno, comenzamos a servir a Dios porque ella era joven, todo, y yo empecé a orar por ella, al toque, no tenía ni idea. Yo dije, Señor, yo empecé a orar, empezamos a servir juntos ahí en la iglesia y bueno, yo empecé a orar Éramos por ella. líder de jóvenes, pero no éramos nada. Siempre que salíamos a visitar y íbamos con una de las jóvenes, siempre nos decía el pastor, vaya otro. Bueno, y así que trabajábamos así, de esa manera, pero no. Pero eran amigos. Claro, Sí, yo fuimos no un lo tiempo, veía como sí. que no, nunca, porque obviamente Es más, yo conocía a la que era novia, entonces... Claro, más complicado. Esa rechaza de pizza, nada. Yo no, vos que oraste y lloraba por mí. Sí, No. lloraba por ella. Entonces yo lo veía como líder joven, nos respetábamos y lo que pasa es que hay una diferencia también con los jóvenes de hoy a lo que nosotros nos convertíamos y era convertirte. No, porque había mucho Era temor de Dios. Sí. Entonces nosotros no queríamos hacer un paso erróneo, ni dejar a la persona que yo tenía al lado y equivocarme porque por ahí se podía convertir, ni tampoco, después una vez que yo tomé la decisión, ni tampoco hacerme novio enseguida porque no era así. ¿Se entiende? Yo cuando uno estaba realmente, como dice Lore, nos convertimos así, qué sé yo, una conversión realmente. No, como... había como un despertar espiritual en ese tiempo, había un despertar. Entonces uno te decía, yo por ejemplo,
No, no voy a tocar ese tema para no entrar. Pero había un despertar espiritual donde te decían, esto es pecado y era pecado. Y entonces vos dejabas. No lo hacías, no lo hacías. No lo hacía. A mí también me dijeron más o menos lo mismo. Y bueno, yo andaba con un chico también y me dijeron, bueno, vino una hermana y me dijo, mirá, el Señor me dice que si vos seguís con esta persona te vas al infierno. Y yo ni siquiera cuestioné, ni siquiera dije, base bíblica, obviamente uno no tenía el conocimiento que tiene ahora, ¿no? Entonces yo dije, bueno, y lo dejé y porque había entrado ese temor, yo no quería irme al infierno. No sé, estaba mal aplicado, pero yo dije, Señor, yo no me quiero. Entonces, bueno, si eso era lo que Él me pedía, yo lo había dejado, ¿no? Y bueno, ahí después con ese tiempo nos Pero conocimos. claro, servimos buen tiempo como amigos Sí. y había otra persona cada vez que íbamos a servir, a visitar y servimos mucho tiempo como amigos. Después yo oraba al Señor, decía, Señor, la verdad que me encantaría que fuera mi novia, le decía al Señor así, literalmente, ¿no? Y oraba por ella, sí. Pero bueno, fue todo un proceso, no fue, el Señor no hace las cosas bien, nos fue apurado y uno también. En el mundo era un cara dura, un encarador, no tenía problema, pero Sí. yo sabía que era algo totalmente, y fue totalmente diferente, es totalmente diferente, totalmente. Yo soy partidario de que Dios tiene tu persona y que Dios acomoda las cosas, soy partidario, así como Isaac y Rebeca en la Biblia, soy partidario de eso, orar por tu persona, esté donde esté, y sí, espera el tiempo, el momento, sí, yo creo que así. Y bueno, así fue por lo menos como nos pasó a nosotros. Y tuvimos oposiciones de todo tipo y siempre Dios nos respaldó. Y yo recordaba el otro día con Lore, hablábamos cuando nos hicimos de novio, algo que fue tremendo, la presencia del Señor que nos acompañó los primeros días, sentíamos la unción, literalmente. No teníamos mucha experiencia en el Evangelio y en las cosas de Dios, pero recuerdo, amor, seguramente vas a acordar, íbamos caminando en el centro y sentíamos la presencia del Señor, porque mi familia estaba totalmente en desacuerdo, porque no era cristiana y no quería, de hecho no querían que yo fuera a la iglesia, y la familia de ella no, digamos, era neutra, pero nosotros, el Señor nos respaldó con su presencia donde vivamos y eso fue algo, una certificación grande del Señor, ¿no? Así que bueno. Dijeron de acá no me parto, Sí, Claro. sí. Qué lindo, Sí, tal cual. Que hayas tenido al Señor Sí. desde el cero, desde sus inicios. Claro. Sí. Y ahí empezamos a servir al Señor toda la vida. Nosotros muchísimas veces hablamos y decimos, si nosotros nos hubiésemos conocido en el mundo, no estaríamos juntos. No. Es un punto. Y el otro punto es mis partes débiles son fuertes de ellas. Y las partes débiles de ellas son fuertes mías. De hecho, todos los hermanos de la iglesia son seguramente, la mayoría de los pastores le pasa lo mismo, somos diferentes predicando, somos diferentes en enseñando, somos diferentes en muchos aspectos, pero nos complementamos. Y yo creo que Dios hace ese tipo de cosas. Sí. Sí. Y preguntarle al pastor, lo primero que hicimos, tener esa digamos, parte espiritual que corresponde, ¿no? Ahora la iglesia hace al revés, por ahí toma la decisión y después le pregunta al pastor no siempre es así, ¿no? Para ver si está de acuerdo. Para ver si está de acuerdo, buscando la aprobación, pero nosotros íbamos al pastor y decíamos, pastor, ¿usted está de acuerdo? Mire, nosotros estamos así. Yo fui a hablar con mi pastor, le dije, mire, pastor, la verdad que yo me gustaría, me dijo, metele para adelante. Igual sí. el pastor casi no hace gancho ahí, porque quería... Sí, no quería... Pero toda cosa. buscábamos la aprobación del pastor y sí, y para nosotros. El pastor tiene otra visión, otro Sí. Exactamente. conoce a las personas y sabe más que uno. Es más, había como algo, porque hoy lamentablemente esto no se ve, es otra época y hay otro mover también, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no sabía que él oraba por mí. Nosotros nos habían puesto como líder de jóvenes, porque bueno, estaba viniendo jóvenes y éramos los más maduros, podríamos llamarlo así, ¿no? Entonces, comprometido, ¿no? Y estábamos ahí y él oraba porque él, se ve que yo lo flasheé en esa vez. Nada, mi melena, córtalo, porque siempre usé pelo corto.
Sí, en ese momento él me conoció y después me lo dejé crecer, pero bueno. Camisa cuadrito. Sí, sí. Camisa cuadrito, la primera vez que, después que la vida. Después segunda vez. la vio en el Pantalón de jean, labios rojos pintados como siempre, Como siempre. así. Bien, bien. Entonces, cuando él, yo me enteré, yo no es que me enteré, sino que una de mis hermanas me dice, ¿no te das cuenta? Dice que está muerto por vos. Me dijo. Y ahí me entró como ese, porque veníamos, tomábamos mate, salíamos a visitar, íbamos a hacer la tarea de líder de jóvenes, ¿no? Y salíamos, nos divertíamos porque íbamos con otra chica. Echábamos fuera demonios. Echábamos fuera demonios, Nos metíamos en cada nos una. metíamos porque- Sí. Sí. La inexperiencia, Sí, sí, metíamos decíamos cada una, cualquier pero bueno. Pero Pero Dios nos respaldaba Sí, ni por su hablar. misericordia. Pero cuando yo me enteré eso, es como que Se despertó algo. No, y había un pudor, de ya un respeto como que, viste, no era, viste, y hoy no, eso es como que, bueno, vamos a ver si probamos, viste. No, se oraba, era otra cosa. Sí. Temor, sí. Pero bueno. ¿En su tiempo, pastores, buscaban señales de Dios? Sí, ¿O por lo menos pedían yo. señales? No sé si pedir, pero sí, por ejemplo, yo recibí el hablar en lenguas en mi pieza, sola, Ajá. por ejemplo. Siempre uno que escucha el video, viste que antes decía a la balanza y tal. Bueno, no, yo le pedí al Señor el bautismo. Por eso, en base a lo que decía Daniel, yo no iba a la reunión de jóvenes porque había jóvenes también que por ahí no querían la parte espiritual. Y yo me convertí, que mis hermanas ya iban a la iglesia, ellas íbamos a comer a la casa y orábamos hasta la madrugada, se hacía vigilia. Entonces yo tenía esas experiencias. Y cuando fui a la reunión, una sola vez fui a la reunión de jóvenes, era viste, tomar mate, Hacer todo menos- discutir, Claro, bueno, todo menos eso, buscar ¿no? al Señor. No buscar a Dios. Todo eso. Entonces yo dije, no voy más. Por eso él no me encontró. Él no me encontró ahí. Pero Ese era el motivo, ese era el motivo. Claro. Entonces cuando empecé, digamos, que empezamos a tener así experiencias, podremos llamar, con el Espíritu Santo, yo me enamoré de eso. Por eso mi evangelio no fue un evangelio y bueno, me caigo y me voy otra vez al mundo. No, yo me mantuve en todas las etapas que obviamente Claro. nos tocó pasar. Sí, o sea, el tema de las señales, por ahí un tema particularmente... ¿Qué piensan de eso? Sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo, porque están en la palabra de Dios, uno no las puede obviar, no las puede sacar de las escrituras, las visiones, los sueños, las formas que tiene Dios de poder hablarnos, uno no lo puede sacar de la escritura. Cuando yo me convertí, esos 4 meses que estuve ahí en el servicio militar, tuve unas experiencias tremendas, sobrenaturales, de sueños y de cosas del espíritu, tremendas. Sentí el perfume, me acuerdo en un momento, no podía leer la Biblia, éramos toda una cuadra, un montón de soldados, entonces bochinche, grito, música del mundo, me iba a leer la Biblia al baño, y el baño del ejército no es un lugar muy lindo. Los olores tampoco son muy lindos, y en ese lugar sentí la fragancia del perfume del espíritu, yo deduje que era eso porque en un olor tan desagradable, y yo leyendo la escritura, y sentir un perfume tan excelente, y era el único que estaba ahí, entonces yo sabía que era algo de Dios. Viví mucha experiencia. Después, cuando yo vine acá, ¿no es cierto?, comencé a estudiar la palabra, a buscar del Señor, eso como que fue menguando. Entonces, le pregunté un día al Señor, y orando y ayunando, por qué pasaba. Y yo entendí, ¿no es cierto?, que lo que Dios quería era que uno se enamorara de la Escritura, y Dios nos dejó ¿no es cierto?, la palabra, ¿no es cierto?, profética más segura, que es la palabra de Dios. Nosotros siempre buscamos la palabra de Dios, por algo la defendió, la dejó, es lo más importante. Sí, priorizamos eso y sabemos que Dios nos habla como Él quiere, pero y estamos a favor de los sueños, y Dios nos habla en sueños, como compartíamos, señales, visiones, todo ese tipo de cosas, estamos totalmente a favor y abiertos. Pero sí enseñamos, nosotros hemos tenido gente que ha venido de otros ministerios que se van mucho a eso y que forzan la forma en que Dios le hable. Y Dios no te va a hablar como Él quiere.
y sobre todas las cosas, primeramente te va a hablar sobre las Escrituras. Entonces, o si te va a hablar de acuerdo a la Escritura. Entonces, con ese tema siempre abiertos, dispuestos, pero Señor, hacerlo como tú quieres y entendemos que la Escritura, exacto. Sí, a mí me gustó las palabras que yo escuché un día del pastor Rodríguez y él dijo porque está la iglesia, digamos, tradicional, que era la palabra, que no está de acuerdo de la lengua, de los dones, de las visiones, de los sueños. Y él dijo, la mejor iglesia es la que va en el medio, ¿no? El equilibrio, donde una iglesia que no se sale de las Escrituras, que conoce las Escrituras, que ama las Escrituras, porque la misma Biblia lo dice, ¿no? Y que también usa las cosas del Espíritu, porque bueno, los dones, la unción, son cosas necesarias, son herramientas que Dios nos ha dejado, que no las podemos tampoco descuidar. Uy, no, sí, ahora sí. Vamos bien, ¿no? Sí. En serio, ¿viste? Nos portamos bien, ¿viste? Oh, Piola. la próxima trae una empanadita. Ni hablar. En cuanto al llamado pastoral, ¿no? A la tarea que hoy desarrollan, ¿cómo supieron que tenían que ser pastores? O quizás siempre lo sintieron, o tuvieron un fuerte sentir, alguien les habló que debía ser. ¿Cómo fue que ustedes lo asimilaron? ¿Querés hablar? Él dice. Yo creo, a ver, nosotros, bueno, cuando nos conocimos y después nos hicimos de novio, yo fui un año, un retiro que se llamaba el año de jubileo de la Unión de la Asamblea de Dios. Ahí yo ya tenía 18 años. Y era un congreso muy grande de 3 días, donde predicaba, era el tiempo del avivamiento, había avivamiento en Argentina. Sí. Había conversión, había palabras, había manifestaciones, como lo que hablamos hoy del tema del pastor Claudio Freyson. Y bueno, ahí estaban todos en ese congreso, habían venido de Pensacola, el pastor Claudio Freyson, había venido Scataglini, el pastor de Mar del Plata, ¿cómo se llama? Olier, que lo organizó él en el polideportivo de Mar del Plata. Y bueno, fue una reunión, fueron 3 días de poder, de manifestaciones, tremendo. Y en uno de los talleres, yo había ido con una hermana, que es la que me invitó, y en uno de los talleres se para el pastor Scataglini, él había venido de Pensacola y cuando predicaba tenía dolores de parto. Era tremendo verlo, porque él caminaba y hacía el movimiento como cuando, bueno, vos todavía no sabés, pero en algún momento lo vas a ver. Es tipo contracciones, y bueno, y se doblaba, y él obviamente a través de eso traía un mover y palabra de parte de Dios, ¿no? Y por eso, lo que yo viví ahí, nunca más lo vi, ¿eh? Así que había, digamos, de todos lados vinieron pastores. Responderé la pregunta. Bueno, espere, que voy a llegar. Entonces se para. Sí, bueno, ahí fue un mover poderoso en parte, digamos, de un encuentro con el Espíritu Santo. Y en ese congreso y en ese taller, este pastor se para delante mío y me da la palabra. Me dice que yo iba a ser pastora y que un montón de cosas, iba a predicar en congreso, y ahora me acuerdo. ¡Wow! Me acuerdo. Que yo de ahí, a ver, desde 18 años, yo dije, ay, ¿dónde? Si uno se imagina que nunca va a pasar, porque no tenés la experiencia, no tenés la palabra, no tenés nada, no te ves, pero Dios ya te ve. Entonces, bueno, en esa palabra y que el pastorado caía sobre mi vida, cuando yo vine y obviamente ya éramos novios, después fue certificada también esa palabra, ¿no? Y bueno, de ahí, digamos, empezamos a estudiar, sentimos llamado, estudiamos, nos preparamos, y yo creo que después, bueno, uno entra en la escuela del Señor también, ¿no? Pero fue muy poderoso. Mucha preparación. Sí. Es decir, en ese momento fue en un momento de la administración. La hermana que estaba al lado mío me dijo, se te paró y te hablaba, porque yo lo único que sentía era fuego. Y cuando él me soltaba esa palabra, era algo que nunca había sentido, era fuego, era algo que
que uno no lo puede explicar, Sí, ¿no? Y me dice, es tu palabra, era tu palabra, pero yo la escuchaba, no lo estaba mirando a él, pero sí lo estaba sintiendo en lo que él me estaba impartiendo. Entonces, ahí fue, yo creo que el primer llamado. Pero pará que te cuento el mío. Tremendo. A ver, pastor. No puede ser menos. No. Yo me convertí en el servicio militar. No sabía lo que iba de la iglesia, no sabía lo que era diezmar, cosas básicas. No tenía nada. Yo tenía a Cristo ahí, predicaba, hablaba. Y me iba cuando tenía en un puesto de guardia que era a 5 kilómetros de la base donde te dejaban, para cuidar un polvorín. Yo me llevaba la Biblia y hacía que predicaba. Yo sin saber, no tenía ni idea de nada. Predicaba y hablaba mensaje de Dios y predicaba a nadie, porque no había nadie. No había nadie, pero sentí un fuego del Señor y no tenía ni idea de nada. Yo lo que leía de la Biblia no tenía idea. Lo único que podía entender era lo que podía entender cualquier persona sin conocimiento, sin estudios teológicos. Y ya ahí predicaba. Y no era que deseaba estar en un estadio, ni multitudes, ni en una iglesia, pero ya predicaba solo. Sí, ya sentía, como dice Lore, por ahí ya el llamado bien incorporado. Y después seguramente con el transcurso del tiempo floreció, como qué sé yo, pareció como David que fue ungido y después al tiempo, bueno, fue rey y bueno, ese tipo de Y cosas. ahí contesta las preguntas anteriores que Dios une propósitos. Sí, Dios uno, yo me acuerdo cuando ella vino de Mar del Plata, vino transformada. Yo me di cuenta que era otra persona, literalmente. Era otra persona, yo vi la unción, la gloria que tenía, vino transformada y bueno, y despertada toda esa parte de ella que la caracteriza, donde Dios la usa, que yo en la guerra espiritual, en la liberación, ya que Dios la usa mucho en eso, ya ahí vino incorporado. Ya, y bueno, después va creciendo, va desarrollándose, pero bueno, sí. Y qué lindo, no tengo que ponerlo un poquito ahora, pero qué lindo es encontrarse con esa persona y esperar la persona que tiene para Ni hablar. uno, ¿no? Porque están en una sintonía, los dos van corriendo a la par. Sí. No hay nada mejor, Sí. eso nos pasa y Bueno, ustedes están en la música, nosotros muchos años Claro. estuvimos juntos, ella tocaba el piano, yo cantaba, después cambiamos. Yo tocaba el piano, ella cantaba y muchos años arrancamos, me acuerdo con los pastores que estuvimos, que se fueron y abrieron una obra, nosotros fuimos y estábamos ahí en la música los dos y siempre estuvimos tocando y cantando juntos y bueno, ahora digamos como ya la iglesia va creciendo y yo me hice cargo de la música, ella en otras áreas, bueno, pero si lo tenemos que hacer, lo hacemos, sí. Bueno, ahora que yo está también con el tema que ahora está viniendo, ¿no? Pero en el momento que ya no puedo venir, A cantar. a cantar nuevamente. Sí, De acuerdo. Y eso queda. sí. Bueno, una de las cositas por ahí que me lleva a preguntar es esto de los dones. Hoy contaron que se complementan en un montón de cosas, por ahí en aspectos de la personalidad, pero también el espiritual, ¿no? Sí. Lo que puedo escuchar recién es que ella, Dios la usa mucho en la guerra espiritual. Eso quería saber. ¿En qué sienten que Dios los usa de acuerdo a los dones o las fortalezas? El complemento de los dos, la separación. Sí, ¿en qué sentís que Dios te usa más a vos? ¿Y en qué sentís que ¿Qué dones les regaló el Señor? qué dones tiene? Claro. Sí, porque no sé si son ¿Ministeriales o espirituales? O los dos. sí, espirituales. Bien. Porque ministeriales, ¿qué vendría a ser? Por ejemplo, ¿no? claro, los dones Sí, ministeriales pero hay que cinco. están ahí en Efesios, que son 5. Claro. Pero, por ejemplo, los dos damos clases, nosotros estudiamos muchos institutos bíblicos y tuvimos 2 pastores que eran profesores del IBRP y del IVA Patagónico, entonces nuestra enseñanza teológica no es de 1 año, 2 años. De hecho, cuando yo hice el IVA Confer fue para tener un título. Nosotros tenemos el IET, tenemos con estos profesores del IBRP, y entonces la doctrina que nosotros tenemos y la enseñanza es mucha. Durante años estuvimos estudiando la escritura. Entonces, los dos enseñando somos totalmente diferentes. Ella como predica, enseña, tiene más ese don de la enseñanza. Los mensajes de ella en un domingo en la iglesia es más una enseñanza
una prédica. Yo soy más predicador, más directo, más 3 puntos, homilética, más exclusivo. De hecho, la materia la enseño más, ella da la primera parte, ¿no? Les enseña toda la parte, la base, y yo ya los agarro más frescos, más entendido, porque soy más exigente y más de dar una cátedra más rápida. Entonces somos totalmente diferentes ministerialmente en ese aspecto, para la hora de predicar y a la hora de también del ministerio. Yo soy más un pastor, opero más en el don de ciencia, en don de sabiduría, todo ese tipo de cosas. Dios me usa más en la parte más profunda, ¿no? Le ora y la gente llora y cae quebrantada, y ella le ora y que reciben el gozo del Espíritu y caen desparramadas. No quiere decir que, obviamente, lo hace el Espíritu Santo, eso, ¿no es cierto? No lo hacemos nosotros. Pero sí, no lo hacemos nosotros. Pero sí hay una característica, es diferente, es diferente. Ella, Dios la usa más, no quiere decir que nosotros no se manifiesten, pero sí, por ejemplo, somos el día y la noche. Sí, igual. sí, somos el día y la noche en los dones ministeriales, espirituales y la forma de ministrar, aunque tengamos que enseñar los dos, somos diferentes, y cuando predicamos somos totalmente diferentes. Sí. Tendría que estar el pueblo acá porque ellos dicen que predique. Sí, totalmente. No, o dice predica la pastora, chao, prepárese, agárrese. Prepárese porque bueno. Viene Dejen los comentarios ahí. Sí. Viene obvio. con todo, en cambio el pastor tiene sus días, ¿no es cierto? Tiene sus A días, ver, no, pero... déjame a mí ahora. Me va a defender. Me va a defender porque si no... No, lo que pasa es que él fluye más en el pastorado, ¿viste? Él es pastor, él, por ejemplo, vamos a hablar algo íntimo, ¿no? Hay algo que hay que corregir y él por ahí, bueno, lo busca y lo corrige igual, pero es como que más con aceite, más, ¿viste? Y bueno, y yo ya de una te corto las patas, ¿entendés? Entonces como que, por eso los hermanos cuando esperan la prédica dicen, bueno, ahora la pastora viene, pero porque a mí me fluye más en la parte de lo profético, ¿no? En el tema de ser directo, aún en las reuniones de intercesión, ahí, ¿viste? Voy, sea con el pecado, sea con el tema de limpiar algo que hay en el corazón, temas así. Entonces, por ahí se ve la diferencia, se ve la diferencia, ¿no? Él predica y es como más para el pueblo, el rebaño. Yo predico y es para confrontación. Y también la palabra confronta también del pastor, pero por ahí da una... como ese aceite viene, ¿no? Entonces, y para la enseñanza también. Él es más directo, más como lo práctico, ¿no? Y por eso hay materias que a él le gusta dar, que a mí no, como por ejemplo la homilética la da él, a mí no me gusta, y yo doy más al tema profundidad, entonces, bueno, pero por eso somos muy diferentes. Qué bueno. Sí. Por ejemplo, en base a lo que nosotros pasamos con Keren, a mí el Señor me lo mostró en sueños, por ejemplo. Y bueno, en base a eso yo primero a lo primero no lo entendí, luego el Señor me empezó a mostrar y digamos, a interpretar lo que quería hacer, pero por parte, hasta saber lo que estaba pasando con Keren. Así que bueno, más a eso. Por ahí Igual hay un punto donde uno se une y se complementa. Sí. No, donde, qué sé yo, Sí. donde el Son Señor está necesarios ahí. todos. Claro, Sí. donde el Señor Qué bueno opera, que está ahí. todo edifica la iglesia. Sí. Sí, exactamente. Todo edifica la iglesia. Me hiciste, bueno, eso que mencionabas de Keren, ¿no? Sí. Por ahí no sé si es algo que ustedes quisieran contar. Sí, No no hay tenemos problema, problemas, ¿no? Porque sí. es para la gloria de Dios. Sí. No sé si es algo que entraría dentro de una de las situaciones más difíciles que tuvieron Sí, que la más afrontar Porque ahí la desde los pastorados. Sí. En el ministerio, de las más difíciles de nuestras vidas, sí fue la más difícil. Mira, Para los dos, en general. Después tuvimos situaciones en el ministerio muy difíciles sí. que no fueron, tuvimos una división en la iglesia de gente, líderes que estaban al lado nuestro, pero no fue algo que nos afectara tanto como esto, que te toquen un hijo, bueno, lo que hablábamos previo. Para poner a los que no saben, ¿no? Ajá. Sí, brevemente, o como ustedes consideran, Sí. ¿qué fue lo que le pasó a su hija? Bien. Bueno, ella comenzó a tener, ¿no es cierto?, una situación
de dolores de cabeza, de mareos, se cayó un par de veces danzando en las reuniones y vértigo, no, perder estabilidad, no, bueno, te la hago un poco sintetizada. Entonces cada vez se agravaba la situación. El médico la mandó a hacer una kinesiología, ¿no es cierto? Parte de kinesiología, porque por ahí pensaba que no era contractura, de hecho tenía un problemita acá, pero era todo producto del mismo tumor que ella tenía. Hasta que, bueno, que el médico dijo, no, esto es algo más grave, vamos a hacer una tomografía, y bueno, cuando vimos la tomografía nos sentamos los dos y oramos al Señor y sentimos en nuestro corazón que no, en nuestro espíritu, que no era algo bueno, y bueno, sí, era un tumor. Lo que pasa es que, bueno, también está en el cerebelo. Como todo maestro, a nosotros nos gusta, a mí me gusta enseñar mucho, y uno, hoy tenemos el tema del internet, entonces cuando soy de chusmear los estudios, siempre, los exámenes, voy, miro la sangre, no entiendo nada, pero lo miro. Y cuando miramos la tomografía, yo busqué en internet un cerebro con tumor, porque bueno, yo también había escuchado esa palabra una semana antes de que le hago el estudio, que la llevo para hacer toda la tomografía. Una mañana orando empiezo a reprender el espíritu de muerte y de cáncer sobre la vida de mi hija. Entonces empecé a reprender y no sabía por qué, y en esa semana yo le tenía que hacer el estudio y bueno, ahí salió el tumor, ¿no? Entonces, bueno, ahí me di cuenta por qué era, ¿no? Ella venía adelgazando, no comía, realmente estaba como muy demacrada porque todo eso, el dolor, le daba el tumor produce un líquido y apretaba, sí, y estaba hundiendo el cerebro. Sí. Pero volviendo, hilando un poquito lo que ustedes estaban diciendo, cómo operan los dones, ¿no es cierto? Ella comenzó a orar, a guerrear en contra de eso. Y a mi parte, yo obviamente devastado esa semana, llorando, no queríamos llorar delante de nuestros hijos, veníamos al templo a llorar y a orar, y el Señor me da una palabra, que eso es lo que yo estaba esperando de él. No enseguida, pero a los 3 o 4 días de orar y ayunar, Dios me dio una palabra y una promesa en Éxodo 23 que dice: a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá vuestro pan y vuestras aguas, y quitará toda enfermedad en medio de ti. Cuando me dio esa palabra el Señor, yo me la agarré, me la apropié. Dijo: esto es tuyo, Señor, esto es tuyo. Lo que transitemos, yo sé que tú prometiste que si te servimos, mi hija, mis hijos, gracias a Dios todos los 4 servimos, tú vas a bendecir mi pan, mis aguas, y vas a quitar tu enfermedad. Que no está diciendo que Dios, no te va a venir la enfermedad, está diciendo, te va a venir, porque no directamente, ¿no? Pero la voy a quitar. Cuando Dios me da esa palabra, yo me quedo re tranquilo, porque eso es lo que buscaba el Señor. Me dio paz, me dio tranquilidad. Después el proceso era, bueno, si Dios la sanaba o iba a operación, me apoyé muchísimo en bueno, mis pastores y también en el consejo pastoral, que los considero también mis amigos. Todos me apoyaron en oración y fue lo más lindo que pudiéramos recibir. Y en todo ese proceso nos dimos cuenta que Dios nos llevaba a la operación, pero Dios fue acomodando todo y nos fue dando esas señales, como decías vos, y acomodando esas circunstancias, que iba a una operación y acomodando en el mejor lugar, con los mejores médicos, y no pagamos nada. Entonces todo ese tipo de cosas, y bueno, y después ese encuentro que tuvo mi hija sobrenatural, ¿no es cierto?, cuando salía de terapia, claro, de terapia, yo dije: hija, bueno, ¿fue Jesús o fue un ángel que viste vos? ¿No? Porque ella vio esa persona que salió de terapia, que vino toda vestida con luces, que la miró, todo con colores, y cuando la miró, mi hija lo miró y sonrió, y esa persona sonrió, y ella sintió en el espíritu, obviamente con la anestesia, todo sintió en el espíritu, se dio cuenta que era real todo eso, una conexión tremenda, una paz y una tranquilidad tremenda, y bueno, después ese enfermero, es el vestido de enfermero, dice, pero diferente, con los colores, con el rostro, con todo. Una experiencia Tremenda, y bueno, cuando se fue, ella quedó marcada con eso, y a partir de ahí fue una recuperación impresionante. De hecho, tenemos que haber estado 15 días y nos dijeron: no,
A los 4 o 5 días ya nos podíamos venir a la barría, y bueno, Qué bueno. así que era una bendición. Pero sí, fue el momento más Tremendo. difícil de nuestra vida, sí. Sí. En esos procesos tan difíciles el Señor se glorifica Sí, de tal sí. manera Sí. que... Sí, tremendo. Pero nosotros nos enteramos de esto el día miércoles, y nosotros el miércoles tenemos reunión. El miércoles a la mañana, al mediodía, porque nos atendió, el médico le quería comunicar a Keren lo que le pasaba. Claro. Entonces dice, bueno, tráemelas y yo se lo explico bien. Y bueno, tipo 1:30 salimos del consultorio y a la noche teníamos que hacer la reunión y fue tremendo, tremendo. No sé, uno como cuando dice el dicho, no se lo deseo ni a mi propio enemigo, tal cual. Es como algo que no, si no está Dios ahí, no sé si podés mantenerte. No, muy fuerte. Sentimos que, a ver, por lo menos lo que yo sentí, ¿no? Las veces que veníamos acá a orar, que nos tomamos de la palabra, porque la palabra es la que nos mantuvo en pie, por eso es que es necesario aprender, estudiar la palabra, profundizar, porque si no, no podés sostenerte. Uno declarar esas promesas, esas palabras, lo que el Señor te puede llegar a hablar en tu espíritu, pero yo literalmente sentí cuando uno, viste, abolla un papel, lo rompe, bueno, yo sentí que el Señor me estaba rompiendo mal. Y la verdad que en eso pude ver aún, cuando sentía que me estaba rompiendo, pude ver ese amor que obviamente es Dios, ¿no? De cómo Él lo hace. Así que yo creo que, bueno, esto fue lo peor que nos pasó. Lo peor. Tremendo. Lo peor. Qué difícil. Sí. Enfrentar. Bueno, Sí, ustedes sí. lo saben. Pero bueno, gloria a Dios que salió todo bien. Sí. Yo hablando con tu pastora, cuando fuimos a hablar con el tema del Congreso, me dice, Lore, dice, da gracias a Dios que el Señor te la devolvió. ¿Viste? Yo digo, sí, eso es. Todos los días le damos gracias. Sí, aparte el trasfondo, mi papá murió de cáncer, todo el trasfondo familiar que veníamos, entonces, todo ese tipo de cosas, esas batallas. Pero bueno, Dios es bueno y el Señor estuvo ahí, amén, se glorificó. Tremendo, por eso. Qué bueno. Bueno, por ahí cambiando de manera muy rotunda, ¿no? Sí. Teniendo ese como de los procesos más difíciles dentro de sus vidas propias, digamos, ajeno al ministerio, pero también, no sé si es posible desconectarse del pastorato. ¿Pueden identificar uno de esos momentos más felices? ¿O tienen el momento más feliz de su pastorado? ¿Ministerialmente o secularmente, digamos, de cualquier punto? No, ministerialmente, a ver. O como si dentro del pastorado tienen, este es el momento más feliz o este es uno de los momentos más lindos que me digo. Bueno, creo, así no te tapo. Me largué la pelota. ¿Yo lo arranco yo? No tengo problema. Sí, a ver, Que por ¿qué ahí fueron decís? mucho y no tengo una pregunta. Claro, sí, exactamente. No puedo decir uno porque fueron muchos. Uno a veces tiene esos sueños ministeriales, ¿no es cierto? Debo decir, che, qué lindo. Sin quitarle la gloria al Señor ni tocar su gloria. Pero yo un día, hace muchos años, cuando nosotros comenzamos al pastorado, yo un día decía en mi corazón, en mi espíritu, fue algo que se me cruzó y quedó ahí en mi corazón, pero se ve que estaban los planes de Dios. Y yo decía, Señor, yo sueño con un día, un culto donde haya poca palabra, poca rutina, digamos, y caiga tu presencia y toda la gente caiga desparramada y todos reciban y lloren. Sí, el sueño. Y bueno, y sucedió. Fue un día, fuimos a un congreso a Córdoba, estuvimos 3 días y vinimos reencendidos. El Señor nos ministró tremendamente y venimos muy encendidos. Y cuando llegamos acá a la iglesia no sabíamos, no lo esperábamos lo que iba a suceder. De hecho no esperábamos eso, sí fuimos a buscar mirá qué expectativa para ahora para Freyson. Fuimos a buscar al Señor y no esperábamos que iba a suceder
es que ese día iba a suceder eso que un día soñé cuando era muy joven. Y ese día en la reunión, en un momento, estábamos creo que en la adoración o hablando, ministrando, y cayó una presencia, una unción tremenda, y la gente empezó a recibir, no pude, ese día no pude predicar. Fue tremendo lo que la gente empezó a recibir, comenzaban a moverse, comenzó a moverse el Señor, uno no hace nada. Ese día yo no, honestamente no hice nada más que estar ahí con Lore, oramos, y el Señor comenzó a obrar, y yo vi que se estiró, llegó un momento, que supongamos la reunión nosotros, nuestra 2 horas y media, y si nos habíamos ido al pasto mal. Yo le dije a Lorena, creo que está de más predicar, cuando ya habíamos pasado 4 horas y vi que la gente lo que recibía y todo eso. Y bueno, y ese... Claro, viste, como el día que los sacerdotes, viste, no entraron al templo y no pudieron ministrar por la presencia de Dios. Ese día pasó eso. Y lo más tremendo es que uno no hace nada. No hice, porque ahí uno no puede decir, no, porque el Señor, mentira, no, yo no le oré a nadie. Después sí, le oré un poco a la gente, pero ya la gente había recibido, el Señor había obrado, los había tocado, entonces uno no puede decir, no, qué tremendo. Y ese día, volviendo a cerrar un poquitito, porque fueron, gracias a Dios, muchos momentos lindos del ministerio, cosas que hemos vivido, pero ese día yo me acordé, cuando terminó, que nos íbamos recontra tarde, yo creo que el Espíritu Santo me hizo acordar y me dijo, vos un día soñaste esto. Y me acordé ese punto de yo pongo el querer como el hacer. Y yo dije, no me acordaba, vos sabés que no me acordaba porque había pasado mucho tiempo. Tenés razón, Señor. Yo un día soñé eso. Y pasó. Entonces, ¿cómo es la fidelidad del Señor? Sí. Entonces yo a veces creo que esas cosas que están en el corazón de ustedes, de gente que sirve, no sé si hoy, 5 años, no sé cuánto, o 10, porque ahí pasaron muchísimos años, o 10, 12, pero si lo pone el Señor lo va a cumplir. No sé vos. Yo conté esa. No, yo creo que, a ver, nosotros somos apasionados por el servicio, por eso es que no nos importa estar en el baño, no nos importa estar ahí arriba, no nos importa nada. Yo creo que a mí lo que me llama y me da mucha felicidad en el ministerio será porque somos diferentes y porque, como dice él, por ahí él es más de que le ora a la gente y llora, y yo soy más que voy y te echo fuera demonio, ¿me entendés? Entonces, a mí lo que me da mucha felicidad, porque puedo ver realmente, que yo creo que él también le da eso, ¿no? Pero La gente transformada. sí, cuando Sí, nosotros tenemos mucha gente y bueno, y me voy a animar a nombrarlas porque son las guerreras que están al lado mío, como Noé, Ceci, Ana, personas muy, muy lastimadas, y cuando llegaron, que siempre yo le hago chiste porque cuando llegaron a la iglesia me querían comer con su mirada, me saludaron como diciendo, bueno, y hoy verlas al lado mío sirviendo codo a codo, como bueno, tenemos un montón de... Gente transformada al 100%. Pero al 100%, gente no que era careteando. delincuente, drogadicta, prostituta, toda la Sí. violencia, todo ha habido para ver, y hoy las ves y Totalmente. sí, pero en cuestión de días. Yo creo que eso también, como dice Lore, Eso a mí me llena de gozo, me llena de alegría. Después, bueno, obviamente las experiencias con el Espíritu Santo, ni que hablar, como esa vez que cuenta Daniel, de verlo cómo él obra, pero eso sí, no tiene yo coincido precio. en ese punto con ella, que el milagro más grande, si vos decís como pastor. No te copié. No, pero está bueno. No, pero uno dice, que yo, por ahí alguno dice, no, yo deseo que se levanten los paralíticos en la silla de ruedas, sí, gloria a Dios, uno desea todo eso. Sí. Pero yo lo que más me contenta cuando ves a una persona que era delincuente, drogadicta y miles de cosas, y vos la ves ahora transformada así, Tremendo. en un mes, 2 meses, y wow. Tremendo. Eso por ahí, eso a mí no sé si era la pregunta, Sí. pero bueno, porque yo me voy por el espíritu. Pero eso a mí me llena de mucho gozo, ver cómo el diablo la suelta y que ante el poder del Señor no hay nada que detenga el poder del Señor. Que vienen, yo cuando las veo, hasta viste, veo que llegan con esas caras.
Y yo digo, bueno, ahí está, ahí va a estar el poder del Señor transformando y la vida es, hoy si la ve a las chicas es hermosa como están, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me llena, me da mucha felicidad. Qué bueno, qué lindo. Porque veo que la palabra se cumple, ¿no? Donde veo que el diablo no puede y cuando se toca o la persona se choca con la presencia del Señor, y eso a mí me da. Claro, y que uno no hace nada, que uno no hace nada, porque todo lo hace Dios. Y vos, viste, Sí. vos lo ves y decís, wow. Sí, eso me apasiona, me Y que apasiona. solo lo puede hacer Dios, ¿no? Porque Sí. también sabemos que hay muchas personas que buscan llenarlo con otras cosas, ir siendo Sí. al curandero o Sí. cambiarme la vida porque no aguanto esto y se van a lugares, ¿no?, donde están las tinieblas. Sí. Y solo con un encuentro con Dios No, es cambia la único. vida. A mí es como que me desafía esta situación, ¿eh? Por eso somos muy diferentes. A mí, yo veo una persona que viene y a mí me desafía, como lo que pasó con nuestra hija, si bien lloraba, pataleaba, nunca nos quejamos con el Señor, pero yo reclamaba las promesas, guerreaba y echaba fuera demonios continuamente. A mi hija no me la vas a tocar y declaraba la palabra y que la cruz tiene poder, donde el Señor ahí pagó el precio. Entonces, la sangre de Cristo, perdón. Entonces, eso a mí me da como, viste que más más bronca, ¿verdad? Sí, es que Y la santa. Sí, ¿sabes? Sí. ver el hambre que hay afuera por el Señor te da Sí. también esas ganas de seguir predicando el Evangelio, de seguir Sí. luchando por el Señor. No, y esa gente transformada, para cerrar el punto ese, también porque uno ve gente años en la iglesia que no cambia o que no tiene ese corazón entregado al Señor. Claro. Y vos decís, no, hay áreas que todavía no lo ha entregado. Y vos ves esta gente que viene y en 3, 4 meses se rinde 100% a Cristo y dice, ya está. Sí. Y vos te das cuenta porque, dentro de la familia le dice al marido, mirá, yo voy a seguir a Dios, pero entre Dios y vos me quedo con Dios. Entonces vos te das cuenta que... Sí, y yo hice una ensalada de preguntas que me quedé vamos por acá. Perdimos todo el hilo. Sí, mal. Pusimos serio, ¿viste? Ah. Es momento para todos. ¿Tienen alguna carga dentro de su corazón? Algo que ustedes digan, por ejemplo, bueno, mi carga es por la juventud. O me encantaría que en este tiempo, no sé, tiro un ejemplo, ¿no? La pastora. Quisiera que ese avivamiento o ese mover o esos días donde su presencia se manifestaba, se vuelva a repetir. O me preocupa mucho la falta de temor dentro de las iglesias. ¿Cuál sería la carga o eso que tu mente cada tanto viene y te pesa y orar por eso? ¿Hay alguna? Sí, porque es que... Puede ser, Parece que- no que de los dos, sino personal, cada uno Sí, tiene sí. una. No, la carga general, ¿no es cierto? Tenemos los pastores, todo, que el Señor traiga esos tiempos y vuelva a brotar esos ríos, que yo creo que ha habido destellos, ¿no?, del Señor y en nuestras iglesias, y que haya ese mover de donde realmente cada culto podamos ver las iglesias llenas y ver ese despertar que hubo en ese momento, ¿no? Y ver la gente comprometida, es el deseo de cada pastor, de cada uno de los pastores del consejo, de mi organización. Deseamos ver ese fuego y esos ríos del Señor correr con más intensidad. Eso en general, yo creo que es la carga general. Personal, tenemos cargas diferentes. En mi aspecto, mucha carga en la enseñanza, que estamos trabajando muchísimo, preparándonos más teológicamente y enseñando más, tratando de levantar discípulos y sobre todo en esta época donde hay muchas falsas doctrinas, donde el evangelio que se ve en las redes sociales es muy liviano, es muy emocional, donde vos, pastores y iglesias que son muy emocionales y tratan de contener a la gente con eso, o con nuevas revelaciones, con todo ese tipo de cosas que se ven, no quiero entrar en detalle.
es un apunte. Después la parte musical también es una carga para mi vida. Me contento mucho cuando veo gente como ustedes, gente que comprometida, de poder ver, aunque no tengo todas las herramientas musicales, pero en la parte ministerial, a la hora de ministrar todo eso, tengo una carga de ver esa generación también de adoradores, comprometida, en la parte musical, mandándolos a todos a estudiar al conservatorio, como hacemos nosotros, como hacemos en la iglesia, todos en el conservatorio, y la otra parte también muy fundamental de cuidar el corazón y de armar algo lindo, y por qué no, sueño también que sembrar en todos estos chicos que vienen ahora, como hablamos hoy, viste que están saliendo, que son en 3 o 4 meses están tocando, pero que bueno, que sean, que podamos suplir las necesidades, la alabanza, poner en un punto. Yo veo que las adoraciones viene una variedad terrible, lindo, con todos estos nuevos estilos, pero hace falta, nos cuesta encontrar cantidades de alabanzas en la iglesia para poder cantarlas en un culto, y que bueno, que Dios pueda sacar de estos chicos, ¿no es cierto? O de ustedes también, compositores, ¿no? Y que ese es mi deseo también, mi oración por eso. Qué bueno. Ese individual, Roberto, y la general. No sé, Lore. No, yo creo que, bueno, mi carga también es parte, en la parte espiritual, eso, ¿no? Que es ahondar un poquito más en lo que es la presencia del Señor, porque hay más, siempre hay más, ¿no? Y estamos en un tiempo donde hay mucho conformismo, donde no hay tiempo para el Señor, hay tiempo para otras cosas. Entonces, eso mismo hace que bueno, no haya experiencia. Y eso lo que, no solamente hablo de la experiencia, sino también unida a la palabra, que es lo que no hay tiempo para estudiar, no hay tiempo para asistir al culto. Y eso es una carga para los pastores hoy en día, porque cualquier tormenta te voltea si no estás bien sólido. Entonces, eso es carga, yo creo, en general de los pastores, de ver que bueno, por ahí se prioriza un domingo porque Un cumpleaños. Claro. Y antes eso no se negociaba el Día del Señor, ¿no? Jamás, no. Todo el tiempo en la iglesia. Entonces, eso yo creo que es una carga muy grande en general de las iglesias, y que conozcan la presencia de Dios, el poder discernir cosas que hoy, como dice Daniel, y es lo que nos toca vivir, estamos en los últimos tiempos donde hay falsa doctrina, y la gente aplaude o dice, oh, mira qué tremendo lo... Claro, como que Dios está hablando y no está hablando Dios. Y eso falta de discernimiento, ¿pero por qué? Porque no hay esa comunión con el Señor. Entonces, eso es carga en general. Falta de conocimiento bíblico. Por eso. Falta de hermenéutica, falta de estudiar la palabra y... Ya terminaste. No. Es que no se puede. No se puede. Entonces, yo creo que eso, ¿viste? Que pasa, eso es en general. Pero después en lo personal, que es lo que nosotros ministramos mucho, a mí me descargan mucho los niños. Los niños, digamos, viven cosas que por ahí los adultos dicen, no, pero ¿qué problemas tienen los niños? Sí, y los niños tienen sus problemas. Sí. Y no solamente eso, hay niños abusados mucho hoy. Endemoniados. Niños. Entonces eso es porque uno ve, por ahí uno puede ver que el plan del enemigo es que marca un niño y marca un joven, un adulto y su descendencia, ¿no? Entonces ahí es donde, por ahí nosotros oramos mucho por los niños, las escuelas, la pedofilia, acá se ha descubierto lugares. Entonces eso, pero bueno, va a mi carácter eso, por eso es algo nuestro, ¿no? De decir, bueno, de orar, de buscar, de ver cómo ayudar a ese niño, ¿no? Eso. Y
Y sí, quisiéramos, por ahí la carga es que el Espíritu Santo un día, hablando la pastora Lorena o yo, diría, a mí me gustaría, Señor, que entres y los revuelques a todos. Porque bueno, viste, como diciendo, no creen, no, y ni siquiera eso, porque algunos, viste, como, no, este se sanó, pero ¿cómo es que se sanó? A ver, se sanó porque está el Espíritu Santo, y a veces no creen eso. Entonces, a ver, Señor, sacúdelo un poquito. Ahí, ese soy yo, viste. Entonces, pero eso es mío, ¿no? Terapia. Eso es mío. Terapia Eso. pastoral. Estamos haciendo terapia. Eso edítalo también. No, que se necesita. Sí, se necesita una buena revolución. Sí. Que acomode los patitos. Oh, Esta generación digital. sí, porque Bueno, viste pero a Dios veces... Dios te concedió alguna petición de tu corazón. ¿De qué? Que había una hermana que por ahí, hay mucha gente que por ahí en lo oculto es muy abierta, muy entregada. Bueno, nos pasan las confraternidades cuando ministramos en todos lados. Tenés todo, obviamente, y en la época de Jesús había de todo también. Pero una vez había una hermana que me acuerdo que venía a la iglesia muy apática, muy indiferente. Entonces ella decía, yo quiero que un día se manifieste, sí. Un día cayó esa presencia de Dios y se manifestó, estaba re endemoniada, así que bueno, gloria al Señor, se cumplió el sueño. Él es más pastor, ¿viste? Yo no, yo miro y yo digo, a el Señor del cielo, bajarle una cachetada, ¿viste? Pero bueno, no, el Señor no me concede eso porque sabe que es algo mío carnal. Pero bueno, sí. Necesitan ser libres. Pero bueno, claro, Sí, totalmente, sí, sí. que caiga. Pero bueno, eso me lo concedió el Señor. Esa es la parte que Pero bueno. necesitamos también, ¿no? Claro. El mimo, el vendaje, pero cuando se nos viene, Sí. se nos viene. Sí. Pero bueno, la palabra no vuelve vacía. ¿Cuánto tiempo uno fue a la iglesia y Sí, tal cero, cual. cero onda? Última preguntita del día de hoy. ¿Cuál sería esa verdad sin filtro que quisieran decirnos, decirle a la gente del otro lado? Algo que hayan querido decir Sí, sin filtro. sin La verdad, filtro. sí, se le venga. Lo que sea, esto no venimos a decirlo porque es controversial. Sí. De repente lo quieren decir, es el espacio. Sí. Lo que sea, no sé, necesitamos volver al temor del Señor, o necesitamos dejar de jugar con esto, o lo que quieran, lo que quieran. No, sé, soy sí, muy positivo. Yo soy muy positivo, estoy muy contento con un montón de cosas. ¿No? Está bien, está bien. No sé, vos sos más. Capaz que sí, está muy bien. Sí, yo soy más. A ver, Lore, vos sos capaz más. Yo no, yo estoy muy. Él es más pastor. No, yo veo un montón de cosas muy positivas, muy lindas, a nivel ministerial, a nivel iglesia, personal y general. Yo veo, por ejemplo, un ejemplo, si uno tiene que hablar de la iglesia o la barría, mis pastores, cuando ven lo que sucede en el consejo, la unidad, lo que se ve, lo que se está viviendo en el consejo, este tipo de cosas, de haber una unidad y un compañerismo como hay, como Dios, lo que el grupo que Dios formó, todo yo lo que le cuento, es algo tan lindo, ¿viste? Es algo hermoso, lo que nosotros estamos viendo también como iglesia, yo lo veo tan lindo, el respaldo de Dios, y creciendo, los planes y proyectos que nosotros tenemos, bueno, ver Fer, lo que él está haciendo con Fer, con Sandra, la obra que es un impacto para la barría, ver el templo en un año, todo ese tipo de cosas a mí me contentan. No tengo cuestionamientos o cosas sin filtro a nivel ministerial, de decir, che, la verdad que esto no va. Fuera de lo normal, ¿no es cierto? Por ahí Lore capaz que va a ser... También es una verdad sin filtro. Es decir, Dios se está moviendo. O sea, Dios está haciendo, veamos Dios está tal cual. sí, en base a lo que nosotros esperamos más y queremos más, como decía Lore, pero hay un despertar. Yo creo que hay un despertar. Yo lo veo en las iglesias que me ha tocado ir a ministrar, en nuestra iglesia, en el consejo, yo veo cosas diferentes. A ver, poder ministrar con músicos de otras congregaciones, el otro día nos juntamos 3 iglesias, vos sabés bien mejor que yo lo difícil que puede llegar el ensamble, todos tocamos diferente, todos tenemos condiciones diferentes y poder lograrlo y que salga y la unidad, el espíritu. No, eso tiene que estar el Señor, tiene que estar el Señor y eso creo que es algo muy, muy lindo, que hay cosas muy, muy lindas que se están dando y bueno, esto de los congresos y que venga Freyson a la barría, lo están mirando de otros lados acá y están diciendo, che, ¿cómo nos gustaría hacer como hacen los pastores de la barría?
lo veo a nivel general como iglesia. Y en forma, nosotros también estamos re contentos con lo que Dios nos está haciendo y sorprendiendo. Igual creo que no es la pregunta. No, pero pero no quiero tener un cuestionamiento, no tengo un cuestionamiento, digamos, Claro. fuera de lo que se ve normalmente. Quizás una afirmación, sí, pero bueno, yo lo puedo tomar también como eso. Es decir, Si no, voy por Dios otro lado. está muriendo, veamos, Dios está muriendo. Exactamente. Está bien. Sí, que no tiene por qué tener un Cuestionamiento. No. Puede no serlo. Bueno, Lore capaz que sí. ¿Algo que ver? No, yo estoy de acuerdo con eso también la iglesia ha cambiado en Olavarría. Digamos, de años a años ha cambiado muchísimo y yo creo que en este año, ya el año pasado, estuvo algo diferente la iglesia también en cuanto a cuerpo de Cristo, ¿no? De entre todos, como comparte Daniel, no es fácil, en otro momento no hubiese sido fácil, músicos de diferente iglesia, tocar juntos, ¿viste? Está la competición, está el carácter, está la persona que todavía no ha sido moldeada en ciertas áreas, entonces uno que quiere pasar arriba del otro. Y esto, lo que se ha logrado en estos años, yo creo que es algo que está despertando la iglesia, está despertando Olavarría y muchas cosas se siente que algo va a pasar en Olavarría, ¿no? Eso a nivel general. Sí. En lo personal, tengo que contestar. Si te animás. A mí me saca mucho la hipocresía, mucho como le dicen, la careteada, ¿viste? Eso a mí si encuentro a alguien que me la caretea y me voy para otro lado. No. Ni siquiera me da ganas de gastarme en orar o... Le cuesta pastorear a esa gente. Sí, me cuesta mucho porque volvemos al comienzo, nosotros nos convertimos y fuimos a rajatabla, sincero, transparente, somos transparentes, es decir, no te andamos con falsedad, no nos gusta algo, te lo decimos, entonces la persona, y no estoy hablando del nuevo porque uno sabe meterse y entender los tiempos de los cambios, ¿no? Pero estoy hablando de esas personas que años y años sientan y están años y están ahí y te la caretean como algo, un ser espiritual. A mí eso me hierve por dentro mucho. Y es algo, por ahí es algo que el Señor tenga que trabajar conmigo, algo personal, pero... No fuiste libre. No fui libre, pero sí me molesta mucho eso, me molesta prefiero que me venga y me digan, mira, pastora, yo en esto soy débil, no puedo, ayúdame a orar, te voy a acompañar a rajatabla al lado tuyo y digamos, y no te... En ningún momento somos de juzgar, de criticar, ni nada, sino que ahí voy a estar, pero no que me la dibujes. O si les molesta algo, están abiertos a Sí. Si hay alguno que la quiere irritar a la pastora, con falsedad lo va a lograr. Con No. falsedad. Sí. Y aparte no soy de disimular, soy una persona muy expresiva, soy una persona muy directa. Y no ya vos me venís con falsedad y ya la cara se me transforma. Bueno, la gente que va a escucharme y que son de la iglesia va a saber que estoy hablando la verdad. Pero sí, a mí eso me recuesta un montón. Y hemos ministrado gente así que hasta un día le dije... no voy a decir el nombre de la persona, pero ministramos un matrimonio y él era muy así de eso y le dije, acá mi amado, me rebelé con mi esposo y le dije, a mí no me llevas más a ministrar esta persona. Porque... Que ya van a jugar. Sí, no. Es una pérdida de tiempo. Sí. Una pérdida de tiempo. Exacto. ¿Querés cambiar? ¿Querés ayuda? Sí. Estamos al 100%. Pero esa parte donde te la No, aclaro por ahí, yo siempre, si yo digo vamos, ella va, pero yo también interpreto a veces que no, en situaciones, sin filtro nuestro es como un acuerdo, por ahí un poquito yo soy más suave en eso, pero nos cuesta muchísimo la gente falsa, somos muy transparentes, muy normales, naturales, así como somos en nuestra casa, somos... Por eso hay gente que en la casa es una cosa, acá calle otra.
transparencia, Sí, honestidad. Por eso Sí, que bueno. usted la mandaba, qué sé yo, bueno, a mí me gusta mucho como es Fer, que yo sé que es muy natural, muy transparente, muy así, entonces nos cae bien, no nos llevan, pero sí es verdad que como dice Lore, por ahí más a ella que a mí, nos cuesta a la ¿Por qué gente. espera que yo lo diga para hacer yo la Porque no mala? sabía, no entendía el hilo del Ahora filtro, soy yo la mala de la película. pero soy la mala. Sí, pero comentar eso también, ¿no? Hay gente que lamentablemente es malvada y quiere jugar con los montones. Sí, sí. O ve hasta qué punto puede Sí. tirar de la No, zona. lo que pasa es que es una hipocresía muy grande. Por ejemplo, una persona sí levanta la mano en la iglesia y quiero dar gracias al Señor. Sí. Y nos pasó. Sí, nos pasó. ¿Por qué? Por mi familia, la familia que tengo, y antes de venir había reventado a palo a la mujer, Claro, había abusado sí, de uno de los hijos. Entonces, ese tipo de cosas te Eso a revuelven. mí me saca y Somos los sí. hijos del trueno por un momento. Sí, somos los Guanerge. Allá, Sí, Señor, ¿quieres que mande Sí. que mande fuego al cielo? No, por eso yo ahí le digo, bueno, señor, es tuyo, yo no me meto más. Encargate vos. No. Sí. Claro. Me saca mucho esa gente. A ver. Bueno, gracias, Nani, por abrir tu corazón. Viste que yo fui más sincera que el pastor. No sé Acá si va a es- sanar. Ah, Por ahí la próxima va a ser, sí, sí. vamos a la segunda. Va a ser sana. Sí. No, bueno, Dios también está trabajando conmigo. Es que somos seres humanos, Claro. sin filtro y bueno, hay cosas que uno puede tolerar más que otras, Sí, y otras tal cual. que cuestan tolerar más. Si pudiéramos saber las cosas que uno se entera administrando a otros, Sí. o las realidades que vos ves, ahí te das cuenta que no es tan sencillo. No. Y cuando leemos la Biblia, amor, que amar, y ver. Uno, o sea, Y cuesta, sí, Cuesta. todos estamos aprendiendo, todos estamos todos, aprendiendo. creo que hasta el Sí, último en eso día nos vamos a vamos a estar. meter aquí. Ahí te Bueno, pastores, 1.000.000 de gracias No, por gracias la a entrevista, ustedes, gracias chicos. por No, abrir gracias a ustedes. su templo. Gracias a Qué hermosa Lo de- iglesia. Amén. Sí, Gracias. Sí, hermosas personas, gracias por todo lo compartido y por haber, nosotros aprendemos mucho también, hablamos con el pastor, con usted, que hoy nos toca a ustedes, aprendemos muchísimo, conocemos, edificamos un montonazo, y qué bueno que el que está escuchando al otro lado también pueda ser edificado, bendecido, conocer esa parte Conocerlos un poco más. natural, Sí. exacta. Claro. Sí, porque no conoce solamente la iglesia nuestra. Ahora toca. Ahora, edita todas las partes. Ponían todas esas Bueno, gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Los Gracias. queremos, los bendecimos. Los Gracias. bendecimos su iglesia, su familia, Amén. su hogar. Sí. Amén. Muchas gracias. Sí, yo creo que vienen cosas grandes. Todos los niños que están viviendo, lo que pasaron con su hija, bueno, como el Señor lo está levantando también a ustedes, que en especial el pastor Rock con las confraternidades, que te usa mucho para el área de la música. Tengo agua al lado mío. Pero sí, creo que viene mucho del Señor para ustedes Amén. y bueno, eso La deseamos. tomamos. Muchas gracias, chicos. Así que bueno, amigos, gracias por acompañarnos. Gracias. Chat ahí, cocinando, haciendo un montón de cosas y escuchándonos. Gracias por estar, compartirlo, dar me gusta y bueno, que se pueda expandir este mensaje, el mensaje de Dios para todos. Muchísimas gracias. Esto fue Sin Sin filtro. Filtro. ¡Bravo!